Valar Morghulis y Sándalos, Rhoynar y primeros hombres. Soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros la historia completa de la reina Rhaenyra Targaryen, la delicia del reino, hija de un rey y madre de otros dos, una de las grandes protagonistas de la Danza de los Dragones. Como siempre, antes de empezar solo me queda recordaros que ya está a la venta mi nueva novela La Sombra de Draenlar y que si os gustan mis vídeos y queréis apoyarlos, la mejor forma de hacerlo es comprando este libro. Rhaenyra nació en el año 97 después de la conquista, siendo la hija de Viserys Targaryen y Aemma Arryn, los cuales eran primos hermanos entre sí y engendraron otros vástagos, pero murieron en la cuna o sufrieron abortos, así que a Rhaenyra, su única hija, la mimaron mucho. Cuando cumplió los 4 años murió su abuelo, Baelon, el heredero del rey Jaehaerys, y de entre todos los posibles sucesores se decidió que Viserys sería el nuevo heredero, de modo que cuando Jaehaerys murió en el año 103, Viserys fue quien ascendió al trono de hierro. El reinado de Viserys estuvo lleno de júbilo, y en el centro de tanto alborozo, querida y adorada por todos, se encontraba Rhaenyra, la princesa a la que los trovadores motejaron la delicia del reino. Aunque tan solo contaba 6 años cuando su padre llegó al trono, era una niña precoz, avispada, valiente y hermosa. A los 7 años se convirtió en jinete de dragón al ascender a los cielos a lomos de la joven hembra a la que llamó Syrax, en honor a una diosa de la antigua Valiria, y a los 8 se dedicó al servicio como copera de su propio padre. En la mesa, en los torneos o en la corte, pocas veces se veía al rey Viserys sin Rhaenyra alrededor. En su vida adulta, Rhaenyra tuvo dos importantes historias de amor, una con su tío Daemon y otra con Ser Criston Cole. Ambas empezaron en aquellos primeros años del reinado de Viserys. Se nos dice primero que Rhaenyra estaba enamorada de su tío Daemon, quien se deshacía en atenciones con ella y le traía regalos exóticos cada vez que cruzaba el mar angosto. Y luego, Criston Cole apareció por primera vez en el torneo del año 103, donde entregó a Rhaenyra los laureles del vencedor del combate cuerpo a cuerpo, y cuando 2 años después ingresó en la Guardia Real, la princesa quedó subyugada a sus encantos, pasó a llamarlo mi caballero blanco y suplicó a su padre que lo nombrase su escudero y protector, capricho que Viserys le otorgó, como tantos otros. Por ahora dejemos aquí estas dos historias de amor porque por aquel entonces Rhaenyra todavía era una niña inocente. Pasemos pues al otro gran problema que hubo en su vida, que fue Alicent Hightower. Y es que en el año 105 su madre, la reina Aemma, murió de parto dando luz a un niño que vivió un solo día, lo que causó que el rey nombrara a su heredera a Rhaenyra, Daemon se fuera de la corte durante los 6 años siguientes y Viserys se acabara casando de nuevo, esta vez con Lady Alicent Hightower. Alicent y Rhaenyra al principio se llevaron bien, pero Alicent le acabó dando 4 hijos al rey Viserys, y la tensión empezó cuando, a pesar de tener ahora hijos varones que pudieran heredar, Viserys no quiso modificar el orden de sucesión, sino que Rhaenyra siguió siendo su heredera reconocida. Aquello no gustó a Alicent, quien no solo aspiraba a ser la primera dama del reino, sino que además quería que sus hijos fueran los reyes de Poniente, y al final la tensión condujo a que en el año 111 se distinguieran 2 partidos distintos, el de Alicent y el de Rhaenyra. Fue entonces cuando Daemon regresó de su exilio y se reconcilió con Viserys, y entre quienes vociferaron más alto se encontraba Rhaenyra, alborozada por el regreso de su tío. Durante los 6 meses siguientes, Daemon pasó mucho tiempo con ella, contándole historias, haciéndole regalos, recitándole poemas, cenando, navegando y volando con ella, alabando su belleza y mofándose de los partidarios de Alicent. La historia entre ambos plantea entonces algunas dudas, porque sabemos que, después de esos 6 meses, el rey Viserys expulsó a Daemon de la corte, aunque no sabemos exactamente por qué. La versión según la cual Rhaenyra amaba a Daemon nos dice que ambos se acabaron acostando. Rhaenyra suplicó a su padre que le dejara casarse con él y Viserys expulsó a Daemon. La versión según la cual Rhaenyra amaba a Criston Cole nos dice que Daemon se aprovechó de la situación para enseñarla a besar, desvestirse y a dar placer a un hombre para que la princesa pudiera seducir a su amado, pero a la hora de la verdad Criston Cole la rechazó y, cuando Viserys se enteró, expulsó a Daemon. Pasara lo que pasara, Daemon se fue y Rhaenyra permaneció en la corte 2 años más, hasta que cumplió los 16. Entonces su padre decidió casarla con Laenor Velaryon, pero ella sabía que a Laenor no le atraían las mujeres, sino los jóvenes escuderos, y por eso no quería ser su esposa. Viserys intentó razonar con ella, imploró, gritó y la llamó hija desagradecida, pero ninguna palabra suya pudo disuadirla, hasta que la amenazó diciendo que si no se casaba con Laenor, nombraría heredero a su medio hermano Aegon, lo que no dejó otra opción a Rhaenyra que aceptar el matrimonio.
En este punto vuelve a haber dos versiones de la historia. La versión según la cual Rhaenyra amaba a Daemon nos dice que, antes de que la princesa fuera a casarse, Ser Criston Cole se coló en su cámara, le confesó que la amaba y le suplicó que se escapase con él, pero ella lo rechazó. La versión según la cual Rhaenyra amaba a Criston Cole nos dice que ella intentó acostarse con él, pero Criston Cole la rechazó y Rhaenyra se encontró con Ser Harwin Strong, quien carecía de escrúpulos y se acostó con ella. En cualquiera de los dos casos, de entonces en adelante Criston Cole dejó de contarse entre sus partidarios y cuando Rhaenyra fue a casarse con Laenor Velaryon, Harwin Strong la acompañaba. En el año 114, Rhaenyra se desposó con Laenor, pero ambos pasaron a vivir separados, ella en la corte y él en Marcaderiva, ocurriendo que Harwin Strong siempre estaba al lado de la princesa en todos los banquetes, danzas y cacerías. Mientras duró su matrimonio, Rhaenyra parió a 3 hijos, Jacaerys, Lucerys y Joffrey, pero los 3 eran grandes y robustos, de cabellos castaños, ojos marrones y narices respingonas, rasgos opuestos a los que Laenor tenía, lo que hizo que las hablillas comenzaran y sugirieran sin lugar a muchas dudas que los 3 niños no eran hijos de Laenor, sino bastardos engendrados por Harwin Strong. Los partos salieron costosos a Rhaenyra, cuyo cuerpo jamás abandonó del todo el peso que había ganado durante los embarazos y a los 20 años ya se quedó gruesa de cintura y perdió la beldad de su juventud. Pero seguía siendo la heredera al trono y entre los años 117 y 119 pasó mucho tiempo con su tío y su cuñada, quienes se habían casado entre sí, hasta el punto de prometer a sus 2 hijos mayores con las hijas gemelas de ellos. Por suerte o por desgracia, en el año 120 su cuñada murió de parto y Laenor fue asesinado por un amante. Toda la corte se reunió en Marcaderiva para contemplar su pira funeraria, pero los hijos de Rhaenyra se pelearon con Aemon, uno de los hijos de Alicent, a quien Lucerys cortó un ojo después de que Aemon los llamara bastardos de Strong. Cuando fueron separados, Alicent exigió que se le vaciara un ojo a Lucerys, pero Rhaenyra se empeñó en que Aemon fuera interrogado para saber de dónde había sacado eso de que eran bastardos de Strong, y al final, el rey Viserys, que solo quería la paz, olvidó el asunto, pero avisó que si alguien volvía a insultar a sus nietos insinuando algún parentesco con los Strong, le arrancaría la lengua con unas tenazas al rojo vivo. A fin de prevenir conflictos ulteriores, Viserys hizo que su esposa y su hija se separaran. Dejó a Rhaenyra confinada en Rocadragón con sus hijos, mientras Alicent y los suyos permanecían en la corte. Pero he aquí que, ese mismo año, Harwin Strong, el supuesto amante de Rhaenyra, murió en Harrenhal debido a un incendio. Estando entonces libre, Rhaenyra se casó finalmente con su tío Daemon, de quien parió un hijo ese mismo año. Ese hijo fue llamado Aegon, y 2 años después engendraron al segundo, llamado Viserys. Cuando en el año 126 Ser Baemon Velaryon declaró que los 3 hijos mayores de Rhaenyra eran bastardos y que, por tanto, no tenían derecho a heredar el señorío de la casa Velaryon, Daemon le cortó la cabeza y entregó su cadáver al dragón de Rhaenyra, quien lo devoró, mientras que a la esposa, hijos y primos de Baemon, el rey Viserys les arrancó la lengua por mantener esa acusación. Y, al fin, en el año 129, cuando Rhaenyra tenía 32 años, su padre, el rey Viserys, falleció en el lecho. El edicto real indicaba que en aquel momento Rhaenyra debía ser nombrada reina, dado que era la heredera, pero Alicent, que se encontraba en desembarco del rey, se negó y planeó la coronación de su propio hijo mayor, Aegon. Rhaenyra estaba embarazada de nuevo cuando se enteró de la usurpación, lo que hizo que pariera antes de tiempo y su hija naciera muerta. Entonces convocó un consejo en el que asistieron su esposo, su maestre, sus hijos, los guardias reales que le servían y los señores que le habían jurado lealtad, el más importante de los cuales era Lord Corlys Velaryon. Daemon propuso su estrategia, Rhaenyra fue coronada, nombró heredero a Jacaerys y luego enviaron mensajes a todos los señores del reino, incluyendo al propio Jacaerys, que fue de viaje hacia el norte, y a Lucerys, que fue a Bastión de Tormentas. El viaje del primero fue de maravilla y consiguió la lealtad de Valle, Puerto Blanco e Invernalia, pero Lucerys se encontró con Aemon en el sur, quien le mató después de que Lord Baratheon se negara a prestarle su apoyo. Rhaenyra se desmayó al enterarse de la muerte de su hijo, quedó tan consumida de dolor que se ausentó del consejo, dejando a otros el mando en su lugar. La guerra se sucedió a su alrededor mientras Daemon trataba de vengar a Lucerys, Rhaenys caía en reposo del Grajo, conseguían nuevos jinetes de dragón, Viserys era dado por muerto y Jacaerys moría en el mar contra la flota naval de la Triarquía. Entonces Rhaenyra cobró nuevas fuerzas, se endureció, consumió sus miedos y solo le quedó el odio y la ira.
Se vistió con una cota de malla negra y acudió con sus dragones a desembarco del rey cuando Daemon consiguió hacer salir al ejército que defendía la ciudad, de forma que pudieron conquistarla sin derramamiento de sangre. Capturó a Alicent, mató a 2 de sus consejeros y torturó a otro, pero la victoria completa se le escapó por los pelos, porque el usurpador y los 2 hijos que le restaban consiguieron huir a tiempo. La corte se trasladó entonces de Rocadragón a la Fortaleza Roja, y Rhaenyra consintió que su esposo, Daemon, se acostara con una ramera, Mysaria, para que calmara sus apetitos mientras ella no cesaba de comer y engordar todavía más. Sin embargo, cuando Rhaenyra se sentó en el trono de hierro por primera vez, reclamándolo como suyo, las espadas del trono le hicieron multitud de cortes, algo que se repitió cada vez que se sentó allí. Las hojas le sacaban sangre fresca de manos, brazos y piernas. Todos interpretaron esa señal como que el trono la había rechazado y sus días en él serían breves, si bien no daba esa impresión en absoluto, porque tenían la victoria al alcance de la mano. El usurpador había huido, Rhaenyra poseía la capital y tenía muchos más dragones. Las únicas amenazas que quedaban por someter eran Aemon en el norte y el ejército de Lord Hightower en el sur, de forma que la reina se quedó en desembarco del rey con Joffrey y Adam Velaryon, mientras enviaba a Daemon y Ortiga al norte y a Ulf el Blanco y Hugh Martillo al sur. Adam, Ortiga, Ulf y Hugh eran 4 bastardos con sangre Targaryen o Velaryon que habían conseguido domar cada uno a un dragón sin jinete, pero mientras que Adam y Ortiga eran leales, Ulf y Hugh no, porque en lugar de luchar contra el ejército de Lord Hightower, se unieron a él en medio de la batalla, se volvieron contra sus propias tropas y las masacraron. La traición sentó un pésimo precedente sobre los otros 2 jinetes bastardos, Adam y Ortiga, así que Rhaenyra pidió la opinión a Mysaria, que era su consejera de los rumores, quien le reveló que Ortiga se había acostado con Daemon mientras ambos estaban en el norte. En un ataque de celos y decidiendo que eran todos traidores, Rhaenyra ordenó apresar a Adam y matar a Ortiga, pero Corlys avisó a Adam a tiempo. Adam huyó y Corlys fue capturado, mientras que en el norte Daemon dejó libre a Ortiga para ir luego a buscar a Aemon en solitario, a quien encontró y ambos se dieron muerte mutuamente. Aquello en sí mismo no habría sido tan negativo para la victoria de Rhaenyra si no fuera porque ella no supo controlar a la plebe de desembarco del rey. Y es que, al conquistar el trono, una de las primeras decisiones que había tomado fue nombrar como consejero de la moneda a Lord Bartimo Celtigar, quien, con tal de incrementar el inexistente capital de las arcas de la corona, impuso un montón de impuestos. Luego llegó la noticia de que Maelor, un niño de 2 años, había muerto descuartizado en el sur, y Gelaena se suicidó en la Fortaleza Roja, pero corrió el rumor que Rhaenyra había ordenado matarla, lo que al final hizo que la turba estallara en rebelión. La primera noche mataron a cientos de capas doradas y durante la segunda se dispusieron a matar a los dragones de Pozo Dragón, pero Joffrey salió para salvar al suyo, se mató por el camino y la plebe acabó asesinando a miembros de la Guardia Real, de la nobleza y a 5 dragones, incluido Syrax, el de Rhaenyra, lo que hizo que ella, impotente y desesperada, no tuviera más remedio que huir con unos pocos leales a Valle Oscuro, incluyendo a Aegon, el único hijo que le quedaba con vida. Tras muchas penurias, su grupo llegó a Valle Oscuro, pero Rhaenyra estaba desesperada y temerosa, no conseguía dormir, no deseaba comer y no soportaba separarse de Aegon. Sus anfitriones les acabaron echando, así que tuvo que vender la corona para pagar los pasajes de un navío Braavosí que los dejó en Rocadragón. Pero cuando llegaron, vieron los cadáveres del castellano, el mayordomo, el capitán de la guardia, el maestro armero y el gran maestre. La escolta de Rhaenyra fue asesinada y se encontraron con su medio hermano el usurpador, quien no dudó un segundo en entregarla a su dragón. Rhaenyra solo tuvo tiempo para alzar la cabeza al cielo y proferir a gritos una última maldición contra su medio hermano antes de que las fauces del dragón la acometieran y le arrancasen un hombro con brazo incluido, para luego acabar de comérsela. Y así murió la delicia del reino, el 22º día de la 10ª luna del año 130 después de la conquista, cuando contaba con 33 años de edad. Pero aunque nunca lo supo, su hijo Viserys no estaba muerto, sino que todavía vivía, y aunque no llegó a verlo, sus vasallos leales acabaron matando al usurpador y tanto su hijo Aegon como su hijo Viserys acabarían sentándose más tarde en el trono de hierro de Poniente. Así pues, con esto termina mi vídeo sobre la princesa y reina Rhaenyra Targaryen, la delicia del reino. Espero que os haya gustado, recordad que si queréis apoyarme podéis comprar cualquiera de mis 2 novelas y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, amigos.